Juan Ignacio, te felicito antes de partir. Y creo que el libro se va a vender bien, por lo que podemos predecir. Los que están de pie, son encantados que se queden ahí, pero si quieren, la sala al lado vamos a estar transmitiendo en streaming también, en vivo, si prefieren sentarse. Pero son bienvenidos en esta sala. Bienvenidos de nuevo a la escuela. Felicitaciones, Juan Ignacio, por este tremendo libro, que gocé mucho leyendo. Gracias, Karen, por acompañarnos. Karen Tal, presidenta de ICARE. La primera presidenta de ICARE, entre paréntesis, de toda la historia de ICARE. ICARE, igual que la Escuela de Negocios de la UAI, se fundó en 1953. Y por lo tanto, igual que nosotros, cumple 70 años este año. Y bienvenido también Francisco Pérez Maquena, gerente general de Quiñenco. Un aplauso para Francisco también. Nosotros, en el marco de los 70 años de la escuela, hemos hecho un esfuerzo por, de alguna manera, revisitar la historia de nuestra escuela y proyectarla hacia el futuro. Y en ese proceso de diálogo con muchos actores, hemos, de alguna manera, revalidado un principio y un convencimiento que está en el corazón de la escuela desde su fundación. Y es la convicción de que los negocios, sin complejos, los negocios, tienen una fuerza creadora, una capacidad de resolver problemas, de generar prosperidad y de mejorar la vida de las personas que es irreemplazable. Cuando uno mira el mundo, y Juan Ignacio sospecho va a hablar un poco de eso, vemos que enfrentamos desafíos muy complejos, desafíos sociales, políticos e institucionales, desafíos tecnológicos, desafíos ambientales, que imponen a todos nosotros y a las corporaciones dificultades, pero le ofrecen también oportunidades. Y nosotros en la escuela tenemos la convicción de que esos problemas complejos que hay allá afuera, para poder solucionarlos necesitamos el rol del sector público. Yo pasé algunos años de mi vida en el sector público porque creo que el Estado tiene un rol insustituible en muchas áreas. Pero en nuestra escuela creemos que esos problemas complejos solo los vamos a poder resolver si tenemos un sector privado, un sector empresarial, que despliegue capital, talento, innovación, ese espíritu emprendedor que solamente los negocios tienen para resolver los problemas complejos. Y queremos al mismo tiempo formar líderes que lideren organizaciones exitosas en el futuro, pero al mismo tiempo acompañar a las organizaciones en cuestionarse, en un entorno que cambia, cuáles son las prácticas de negocio, las soluciones de negocio que tenemos que ir revisitando para que el mundo empresarial pueda cumplir exitosamente el rol que creemos está llamado a cumplir. El mundo es dinámico, no es estático, y por lo tanto el mundo empresarial tiene que estar haciéndose constantemente preguntas para cumplir exitosamente su rol. Y en ese contexto, ¿qué mejor que leer y comentar este libro que acaba de publicar Juan Ignacio, que los invito a leer? Yo lo leí en las últimas 2 semanas. Se me pasó bastante rápido, te confieso. Me entretuve mucho. Es un libro lleno de historia, que mira el pasado, pero proyecta también ideas hacia el futuro. Es muy dinámico, da cuenta de muchas lecturas acumuladas por Juan Ignacio en los últimos años. Hay muchas referencias, me dieron ganas de leer muchos de los libros que él cita, así que sospecho que me enviaste en un camino de lectura que no tenía planificado. Así que, y creo que el libro gatilla muchas preguntas interesantes para el mundo empresarial en los tiempos que corren. El plan de vuelo hoy día es el siguiente, yo me voy a bajar de aquí en pocos segundos, le voy a dejar este espacio a Juan Ignacio, que va a hacer algunos comentarios del libro, les va a dar algunos sabores, no les va a echar a perder la historia, para estimularlos a leer, y después de eso vamos a tener los comentarios, primero de Karen y después de Francisco. Y hecho eso, nos debieran quedar unos 20 minutos o algo así para tratar de terminar alrededor de las 8, en el que yo espero hacer un par de preguntas a ellos tres, pero vamos a abrir el espacio a preguntas del público también. Así que empiecen a preparar sus preguntas. Y sin más, pido un aplauso grande a nuestros presentadores y en especial a Juan Ignacio. Buenas noches. Primero, siempre uno parte agradeciendo. La verdad, estoy un poco emocionado por el cariño que se siente, porque hay muchas caras que no veo, y amigos, y amistades, y intereses que no veo hace mucho tiempo, y por supuesto venir a Chile después de tanto tiempo se reconforta. Pero lo primero, quiero agradecer a la universidad por entusiasmarse al lanzamiento de este libro, a Juan Carlos y a Karen,
están por ahí, que inmediatamente se entusiasmaron con la idea que representa. Segundo, quiero agradecer a Karen, que también se sumó rápidamente, con mucho entusiasmo, a leerlo, a darse la lata de recorrer sus 200 páginas y participar hoy día. A Francisco también por entusiasmarse a participar, pero además porque Francisco fue mi jefe por mucho tiempo, aprendí mucho de él, discutimos muchas veces de estos temas, y de quien he aprendido mucho y a quien de nuevo considero un gran amigo. Además, agradecer a personas que me ayudaron en esto. Escribir un libro nunca es fácil. Leonidas Montes, que fue quien me empujó la primera vez cuando le dije, oye, tengo una idea. Dijo, eso es un libro. Y dije, está loco, voy a escribir un libro. Pero me empujó y en un año nuevo puse el propósito de escribirlo y salió. A Héctor Soto, quien fue el que leyó el primer borrador ininteligible. Me da vergüenza mandárselo, me dio mucha energía. A Loreto Daza, que está hoy día acá, que también me ayudó mucho a terminar esta maratón, Bernardita del Solar, a Consuelo Montoya, que también ayudó mucho en la editorial para terminarlo. Luego, quiero agradecer y aprovechar la oportunidad de agradecer a mi familia, que siempre ha estado ahí apoyándome, que me regaló una infancia feliz, que es fundamental, y me regaló también una educación, que es lo más importante, ambas juntas en la vida. A mis papás, que me regalaron la vida, y a mi mujer Cecilia, que me regaló las ganas de vivirla bien. Dicho eso, vamos a lo nuestro. Parto el libro con 3 citas. Y la primera es del CEO de Shell. Shell es una tremenda empresa gigante, de las más grandes de Europa, quien dijo en una entrevista al Financial Times lo siguiente: cuando me retire de la compañía, me gustaría haber agregado valor para los accionistas, pero también haber hecho lo correcto como ciudadano. Me pareció muy interesante en el contexto que estaba Shell. Shell, de nuevo, es una empresa gigantesca, excepcional, con ingenieros que han desafiado la naturaleza, energizando el siglo XX y brindándonos la energía que necesitamos para formar la sociedad moderna que tenemos hoy día. Pero que a su vez empezó a meterse en una serie de tironeos. Entre ellos, Shell fue la primera empresa en comprometerse de las empresas de petróleo, de energías fósiles, en comprometerse en reducir sus emisiones de carbono. Dijeron que iban a comprometer a bajarla al 20% al 2030, al 45% al 2035 y a 0 al 2050. Sin embargo, un abogado no muy conocido en Holanda decidió que eso no era suficiente y la demandó. Y le dijo, señores, ustedes deben reducir sus emisiones de su operación y de sus productos a la mitad del 2030. Y el juez en La Haya le dio la razón. Esto generó un terremoto en el mundo de las grandes empresas, porque un tribunal en un país estaba obligando a una empresa gigantesca que energizaba al mundo a reducir su operación a la mitad. En medio de esto, que generaba fuertes tensiones, el principal fondo de pensiones de Holanda decidió decir públicamente que iba a desinvertir en Shell, la empresa más grande de su país, porque no quería invertir en energías fósiles, empresas sucias. Luego, en medio de esto, un accionista muy violento empezó a atacar a la compañía para que se rompiera en dos, justificando de que esta empresa quería quedar bien con todos y que debía separarse en una operación petrolera y luego una operación de energías renovables. Entre medio, Bruselas empujaba a Shell a que siguiera reduciéndose y salir de este negocio sucio, pero a Putin se le ocurrió invadir Ucrania y rápidamente en Europa empezaron a tironear a la empresa en la otra dirección. Tienes que sacar más petróleo y gas porque si no, Putin va a reforzar su finanza y va a poder ganar la guerra de Ucrania. Entonces, este CEO se encontraba en una situación en donde lo tironeaban hacia todos lados y de alguna manera buscaba hacer monedita de oro, lo que era en absoluto fácil, y había sumido a la empresa en una confusión muy compleja. El libro lo que trata de presentar al comienzo es que estamos en una gran confusión del rol de la empresa. ¿Qué es lo que la empresa debe hacer? Vemos inversionistas como activistas climáticos. Vemos CEOs hablando del conflicto árabe-israelí. Vemos, por otro lado, redadas de policías sacando computadores de empresas porque CEOs se comprometieron a compromisos climáticos que no eran tales. Y en este embrollo que nos encontramos, que no es menor, vale la pena preguntarse
qué debe hacer la empresa, qué le corresponde en su rol, y más aún, a quién le corresponde decidirlo. La empresa refleja la sociedad y básicamente y conceptualmente es una estructura, una institución social que acumula capital y organiza personas para proveer bienes y servicios a la gente que la necesita. Si no, no habría empresa. Y en eso, Larry Fink, el 2019, habló de el propósito. Y abrió un gran debate sobre el propósito empresarial. Desde ahí que siguió avanzando y habló de un capitalismo de stakeholders o de incumbentes, en donde tenían que existir relaciones beneficiosas, mutuamente beneficiosas con consumidores, empleados, proveedores, comunidades y accionistas. Pero al preguntarnos cómo puede ser que una empresa no tenga una relación beneficiosa mutuamente, que es libre entre las partes, la única respuesta que queda es el cortoplacismo. Hay empresas que tratan de mejorar sus resultados en forma no sustentable al corto plazo, y eso es algo loable de la propuesta. Sin embargo, de ahí comenzó a avanzar la agenda y se empezaron a crear grandes indicadores, llamados hasta ahora ESG, que han comenzado a guiar el actor empresarial, que han intentado medir lo bueno. Pero ¿cómo se mide lo bueno? ¿Cómo definir que una empresa contribuye en lo social, en lo climático, en la gobernanza? Es muy difícil. Y muchas veces cuando no sabemos qué medir ni cómo hacerlo, afloran multitud de indicadores. Hoy hay más de 1.500 indicadores de ESG. Y estamos metidos en un embrollo en donde hay empresas que guían su actuar en base a ellos. Es tan curioso que tabacaleras como Philip Morris tienen rankings ESG excepcionales, de las empresas más buenas bajo estas métricas, pero que para algunos no necesariamente son las mediciones correctas. Son mediciones superiores a Tesla, por ejemplo, que es una empresa que generó la carrera por el auto eléctrico, que para algunos es una innovación muy loable. Entonces, nuevamente, en este embrollo en el que estamos, nos damos cuenta de que hay una confusión profunda que semeja a la confusión en la que estamos en la sociedad, donde hay un problema de legitimidad de las instituciones normales, de los liderazgos usuales, en donde la empresa está cada vez llamada a cumplir esas expectativas. Y que al intentarlo muchas veces se equivoca. La cantidad de gerentes generales despedidos o que han expuesto a su empresa por justamente entrar en el terreno incorrecto han crecido año tras año. Y por ello volvemos a preguntarnos, en este propósito empresarial, ¿cómo zanjamos esta confusión? ¿Cómo definimos nuevamente el verdadero rol de la empresa, que por lo demás es el mecanismo para sujetar el progreso y traer mejores vidas a la gente? Y más aún, ¿a quién le corresponde definirlo? Esa es la invitación del libro. Veamos lo que nos dicen nuestros panelistas hoy día. Y de nuevo, muchísimas gracias por venir. Me emociona profundamente ver a tantos amigos, a tanto interés, y de nuevo discutir un tema que a veces es árido, pero que me siento acompañado en este viaje a Chile después de tanto tiempo. Así que muchas gracias. Los invito a... Gracias, Juan Ignacio. Carental, the floor is yours, como dicen. Soy muy mala para el micrófono. Ahí se escucha, ¿sí? A ver, yo quiero tratar de no hacer spoiler, pero voy a poner el foco en dos temas. Tú dijiste el libro gatilla muchas preguntas. Yo diría que más que gatillar preguntas, a mí lo que me gustó mucho del libro, y de verdad que recomiendo leerlo, es que yo creo que el libro más bien ilumina la respuesta de preguntas que están enredadísimas en el mundo empresarial. A mí como presidente ICARE, bueno, yo llevo hartos años ya en ICARE, y me toca mucho participar de muchas conversaciones, a eso nos dedicamos en ICARE, con gerentes, con directores y también con accionistas. Y me parece a mí que el debate sobre, si lo simplificamos, y usando el libro, el debate entre Milton Friedman y Larry Fink, en una simplista, pero al final es eso, está todo el rato en la discusión, y está súper complicado y está enredado en las conversaciones. Yo creo que nadie lo tiene bien resuelto, y el libro me parece a mí que da dos
da muchas respuestas, pero hay dos elementos que a mí me parece que son iluminadores y que aclaran esta diferencia. Porque claro, Milton Friedman nos dice el rol de la empresa es maximizar la utilidad de sus accionistas, cumpliendo las reglas del juego, sin fraude y en competencia. Pero después llega Larry Flink y dice, no, las empresas tienen que tener propósito, y introduce todos los compromisos ESG que ya tienen que ver con otros stakeholders que no son los accionistas. Entonces, se genera, yo creo, mucho, y con algunos de ustedes he estado en esas conversaciones, donde tenemos, y creo que además conversaciones que se han acentuado post 18 de octubre de 2019, en que vino como un autoflagelamiento del mundo empresarial, que también fue como bien culpado en ese momento. Entonces, creo que se genera un debate como entre los autocomplacientes y los autoflagelantes. Entonces, los autoflagelantes encuentran que hay que ponerle más plata a los compromisos ESG, y los otros dicen no, porque el rol de la empresa no es ese. Y esa es una discusión que está sobre la mesa. Y lo que nos dice el libro, que a mí me gusta porque el libro termina ahí, nos dice que en realidad, al final del día, las dos miradas no son excluyentes. Y a mí me parece bien clarificador, porque por un lado, cuando Milton Friedman nos decía generar utilidades, pero cumpliendo las reglas del juego, finalmente las reglas del juego, dice Juan Ignacio, evolucionan hacia lo que fue la responsabilidad social empresarial, y que hoy día se llama ESG, que es una mirada quizás más integral, como dices tú, de estos criterios que estaban más dispersos. Hoy día hay una mirada más integral y se supone un poco más orientada a insertarle a la estrategia, pero que al final no es muy distinto. Entonces, definir un propósito, tener estos compromisos ESG, medirlos, o sea, mirar a los otros stakeholders que no son los accionistas, finalmente sería la mejor manera de maximizar el retorno de los accionistas en el largo plazo. Entonces me parece que tiene harto sentido la respuesta que tú le das. Por otro lado, un segundo elemento es el quién decide. Tú dijiste la pregunta y luego quién decide. Y me gusta mucho la respuesta que tú das en el libro. Estoy tratando de no ser spoiler, pero lo estoy haciendo súper mal. Pero el libro es mucho mejor. Porque Juan Ignacio nos dice, finalmente, residen las personas. Porque dice, en las personas reside el poder de definir el rol empresarial. ¿Por qué? Y además pone el foco en la libertad, lo que me gusta mucho. Porque las personas libremente, en nuestro rol de clientes, de inversionistas, de comunidades, de trabajadores, vamos tomando decisiones todo el tiempo. Entonces, cada empresa que le da un cierto balance, si es que te entendí bien, a poner el foco en maximizar el retorno de los accionistas o incorporar dimensiones ESG y otros stakeholders, cada una hace la suya, pero finalmente hay muchas propuestas que compiten y finalmente ¿quién va a ganar esa competencia? Aquellas empresas que logren de alguna manera controlar los costos de agencia que produce cuando los administradores, los ejecutivos instrumentalizan a las empresas para ganar reputación a través de estos compromisos ESG, y van a perder aquellas que no los logren controlar. Entonces al final lo que dice es que en la libertad de todos nosotros como trabajadores, como clientes, como comunidades, como vecinos, como inversionistas, finalmente vamos a tironear a las empresas hacia distintos lados, y aquellas que finalmente sean capaces de cuidar la creación de valor de largo plazo son las que le va a ir mejor. Entonces, de nuevo, creo que hay un balance. A mí me gustó mucho esos dos elementos que creo que son un poco los principales del libro. Ahora, un comentario. Tú dices que la mirada de Larry Fink del capitalismo de stakeholders, tú dices que tiene un acierto, que es compartir el cortoplacismo. Yo estoy de acuerdo, yo creo que en general los gerentes están tentados por los resultados trimestrales, hay incentivos de por medio, y creo que efectivamente el foco que él puso ayuda a que esto sea retorno a los accionistas en el largo plazo y no solamente en el corto plazo. Pero yo creo que tiene un segundo acierto que yo agregaría, para agregar algo a esta conversación, que me parece a mí que la mirada de propósito, que a mí en general no me gusta mucho, pero creo que tiene otra cosa buena, que es que quizás el propósito no es tan distinto del objetivo, y las empresas han tenido objetivos mucho antes que a alguien se le ocurriera decir propósito, o misión, que estamos cerca.
Pero me parece a mí que mirar las cosas como propósito y diferenciar aquellas cosas que tienen que ver con tu propósito no, permite quizás a veces no cometer errores y aclarar también esta discusión. Me toca nada más, además presidente Cárez, soy director de una FP. Creo que las FP son súper interesantes porque si bien el objetivo que tiene la empresa es invertir la plata y sacarle la mejor rentabilidad posible, el propósito de las FP es dar pensiones. Y nos ha costado plata no entender, o sea, esa confusión. Quizás si es que las FP hubiesen entendido el propósito más que el objetivo a tiempo, a lo mejor no estaríamos enfrentando los riesgos que hoy día estamos enfrentando como industria. Digo, eso es como una segunda cosa que yo le valoro a la mirada de Larry Fink puesta en él. Y finalmente, en esto de, explica muy bien Juan Ignacio también en su libro, que claro, todo está bien cuando, y no son excluyentes estas dos miradas, cuando al final lo que estamos haciendo, cuando uno usa bien los compromisos ESG, es maximizar el retorno de los accionistas en largo plazo y al final tiende hacia allá. Pero también muchas veces se hace mal y efectivamente las empresas y su capital son capturadas por gerentes, por directores que quieren mejorar su reputación, con buenas intenciones, pero mejorar su reputación, tener apoyo, que entonces hacer el bien, digamos, y que eso no estaría bien. Yo acá quiero hacer un reflejo, porque además de ser presidente de ICARE, también soy presidenta de CADEM, me he dedicado toda la vida a escuchar a las personas, entonces siempre tengo esa mirada. Y creo que esto conversa muy bien con algo que yo escucho en las personas todo el día, desde la opinión pública, desde la gente. Que la gente nos dice que cuando las empresas hacen el bien y no tiene nada que ver, no lo recuerdan, no les importa y no lo valoran. Y sí lo recuerdan, sí lo valoran, cuando sí tiene que ver, que es otra manera de decir cuando está orientado por el propósito, finalmente. Y por lo tanto genera valor de largo plazo. Por poner algunos ejemplos, me acuerdo de un momento que justo estábamos haciendo focus cuando las empresas de AmCham hicieron como un llamado cuando se estaba discutiendo el matrimonio igualitario. No sé si se acuerdan. Entonces hicieron un llamado y dijeron, sí quiero, como apoyando, estaba la discusión en el Parlamento en ese minuto. Y justo estábamos haciendo focus, ¿ah? Entonces la gente lo que nos decía es, ¿qué les parece? Como, sí, qué bueno que se sumen como en algo que a la gente le importa, pero en realidad lo importante es que paguen bien, que no tengan la jornada de trabajo que tienen, o sea, que hagan lo suyo. Entonces, me parece a mí que, o no sé, otro ejemplo que también me parece bueno, hay una empresa que aseguradora de seguros que hace mucho en educación y ellos dicen, pero ¿por qué nadie sabe? ¿Por qué nadie lo valora? Claro, porque en realidad no tiene nada que ver con el negocio. En cambio, no sé, pues cuando Papelera hace Duoc en nacimiento, pues tiene más sentido porque ellos dicen tenemos que ser un foco de desarrollo en los territorios en que estamos porque son una forestal. Entonces me parece a mí que la mirada del libro también conversa con lo que piensan las personas finalmente. Y eso, eh, las personas son los clientes, son los trabajadores. Entonces creo que también nos ayuda a clarificar. Así que recomiendo muchísimo que lo lean. Creo que el libro aclara mucho esta discusión que está súper enredada y que nadie tiene resuelta. Muchas gracias. Un aplauso. Francisco. Voy a partir, muchas gracias, Juan Carlos. Yo voy a partir también agradeciendo a Juan Ignacio la oportunidad que me dio de leer el libro, de escribir el prólogo. Y la verdad que tengo que contar que fue también el producto de años de discusiones y conversaciones más bien. Leímos los mismos libros, así que desde ese punto de vista el diálogo era fluido. Bueno, Juan fue a Harvard, así dice la invitación, ¿no es cierto? Y en Harvard se especializa en el método de los casos. ¿Ya? A mí me tocó Chicago, éramos más formales, más bien miramos las cosas desde el punto de vista de las matemáticas. Pero la virtud que tiene el libro justamente es que nos entrega de una manera fácil, de una manera simple de seguir, ¿ya? Una serie de experiencias que lo que nos permiten es salir, a mi juicio, de la trampa de lo políticamente correcto. Y empezar a hablar de estos temas sin tapujos y poniendo realmente las cosas importantes arriba de la mesa, porque sí son fundamentales. Son fundamentales porque, al menos en el mundo occidental, la empresa es la solución
a los problemas de las personas y particularmente de los más necesitados. Y por eso que es tan importante que este sistema funcione y funcione bien, ¿ya? Y yo creo que el mérito del libro que Juan nos ha propuesto de leer es justamente ese, que ahí están todas las preguntas o muchas de esas preguntas y solayablemente las vamos a tener que contestar en los directorios, en las discusiones de gerencia, en las reuniones con la autoridad legislativa. En fin, estos son temas que van a estar todos los días arriba de la mesa. Sin ir más lejos, ha sido aprobado por el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto?, la ley de delito económico, que podríamos también quizás hacer, Juan Carlos, otra sesión como esta. Ahí va a tener, yo te recomiendo que la hagáis en el estadio, digamos, ¿no? En el estadio, porque dice que hay que tener Pero déjame tratar de resumir lo que yo extraje del libro de Juan de una manera más bien más simple. Y voy a también, igual que Karen, usar la referencia que tenemos de Milton Friedman respecto de esto. ¿Ya? Entre paréntesis, yo creo que Larry Fink, el contrapunto a Larry Fink no es Milton Friedman, es la democracia. Voy a explicar por qué. ¿Ah? Lo que Friedman dice es aquí hay una función objetivo. Matemáticas, ¿se acuerdan de investigación de ocupaciones? Estamos en la 12 años. Sí, no hay problema. Bueno, hay una función objetivo, una función a maximizar y hay restricciones. La función objetivo de Milton Friedman no era maximizar la utilidad, como se suele decir. Milton Friedman habló del crecimiento de la utilidad, que es bien distinto, lo que se acuerdan del modelo Gordon, ¿no es cierto?, de valoración de empresas. Voy a seguir aquí abusando que estamos en la universidad, ¿no es cierto? El precio de la acción es el dividendo dividido por la tasa de interés menos la tasa de crecimiento. P igual D partido por ¿qué? No es así, Juan. Entonces, ¿cómo se maximiza el crecimiento sin mirar el futuro? Si el crecimiento es futuro, punto. Entonces, lo que hace Friedman es tratar de proponer en forma simple, ¿ya?, una regla para que las empresas puedan desarrollarse. Y, entre paréntesis, lo que nosotros aprendimos en elaboración de proyectos, por ejemplo, justamente usa ese concepto, ¿no? Maximizar valor presente. ¿Qué es lo que es? Es básicamente resolver los problemas de decisiones de inversión social. Yo me acuerdo que yo era ayudante de él en los cursos de evaluación social de proyectos, ya sea para el Estado o para las empresas. El problema es el mismo, ¿no?, desde ese punto de vista. Ahora, sujeto a restricciones, uno tiene que buscar ese objetivo, pero dentro de un espacio de soluciones factibles, y que tiene que ver, las restricciones que Friedman plantea son regulatorio, las reglas del juego, y dice las reglas del juego, no necesariamente solo las leyes, ¿no? Es más que las leyes. Y ahí todos podemos competir por cómo interpretar ese concepto, donde obviamente que está metido, como bien nos lo recuerda Juan, el ser buenos ciudadanos. Eso es parte de las reglas del juego, ¿ya? Pero en competencia, ¿ya? ¿Y por qué en competencia? Porque uno no puede transferirle a los consumidores, a los trabajadores, sus propias creencias, ¿ya?, imponérselas en un mundo de competencia. Entonces, la competencia regula la capacidad que tiene cualquiera de hacer eso, y obviamente sin decepción o fraude, como lo recordaba Karen, o sea, sin hacer trampa. Y ese es, en términos muy simples, el problema. Ahora, es fácil decirlo así. Ahora vamos a analizar problemas concretos, y ahí, crecimiento y el futuro al final del día es una apuesta, que todos podemos tener distintas apuestas. La regla del juego, obviamente, muchas veces la ideología y las propias preferencias se meten allá adentro. O sea, una cosa que es simple de decir desde el punto de vista matemático puede ser tremendamente compleja desde el punto de vista de la práctica. Y yo les recomiendo, ¿no es cierto?, que compren y lean el libro de Juan, porque van a encontrar muchos ejemplos prácticos de cómo resolver estos problemas. Ahora, ¿por qué digo que creo que a pesar de que uno puede pensar que el contrapunto de Friedman es Fink, yo creo que no, yo creo que el contrapunto de Fink es la democracia, y lo dice Friedman, porque el punto de Friedman respecto a las reglas del juego era, es la sociedad la que tiene que decir cuáles son las reglas del juego, a través del proceso democrático. ¿Por qué? Porque son los representantes del pueblo elegidos democráticamente los llamados a hacer eso, y no, digamos, los que tienen el poder por una circunstancia particular.
entre paréntesis, hay un libro que creo que lo hemos comentado muchas veces, que se llama Radical Markets, que escribió un abogado que se llama Eric Posner, hijo del juez Posner, donde en uno de los capítulos justamente se mete en el tema de las administradoras de fondos de pensiones norteamericanas. Y lo que le llama la atención a él es que 4 o 5 de ellas concentran la propiedad, 60 o 70% de la propiedad de casi todas las empresas grandes de todas las industrias, particularmente, por ejemplo, la industria financiera. Entonces, en ese contexto es complicado cuando las reglas surgen de la opinión de un gerente general o de un presidente de compañía y no de la sociedad. Entonces, desde ese punto de vista, creo que es importante recordar eso. Y por último, voy a terminar con una reflexión, y es que lo curioso de todo esto es que muchas veces se dice ESG, o sea, tener buen gobierno corporativo lo que hace es maximizar el valor de la empresa, ayudarnos a subir el precio de las acciones. Eso es cierto, pero la paradoja es que cuando eso ocurre, cuando sube el precio de la acción, baja el retorno esperado. ¿Ya? Baja el retorno esperado. O sea, mientras más caro sea una acción, todo lo más constante, menos el retorno. ¡Oh, qué paradoja! ¿Ya? O sea, el éxito de poder vender esta idea a los accionistas se traduce en que al final del día voy a terminar rentando menos. Salvo que los flujos futuros suban. Y los flujos futuros van a subir en la medida que los stakeholders, todos los stakeholders, me validen la propuesta. Me validen la propuesta prefiriendo los productos, estando dispuestos a trabajar por más tiempo en la empresa, etc. Entonces, al final del día, ahí de nuevo volvemos a la competencia. Volvemos a este principio de competencia que es tan importante como para definir dónde está el espacio factible de solución. Entonces, en resumen, creo que la gracia que tiene el libro, Juan, es que nos permite adentrarnos en este mundo, dejándolo políticamente correcto a un lado y siendo pudiendo explorar un poquito más los casos concretos y las conclusiones que de ahí surgen. El caso de Shell es un ejemplo bastante completo en este sentido. Así que, sin más que eso, te devuelvo la palabra. Gracias, Francisco. Un aplauso. Yo confieso que tengo hartas preguntas, pero cuando escuché a Juan Ignacio y después a Pancho, no sé si a usted le pasó, me quedé con la sensación de que los dos dijeron, esto lo hemos conversado muchas veces. Yo me quedé con la sensación que había algunas discrepancias entre ustedes. Y no quiero poner el dedo en la llaga, pero Juan Ignacio, ¿cuáles fueron de esas conversaciones las cosas en las que tú y Francisco no necesariamente estuvieron de acuerdo? Si es que estoy intuyendo bien. Yo siempre estoy de acuerdo con el subtexto. Siempre estoy de acuerdo. Aquí no está en condición de. Es nuestro jefe en este estrado. Así es. No, yo creo que. Tú tenés tu micrófono. Parece. A veces la discusión. Aquí no sale, así que puede ser franco, ¿no? Pero yo creo que la verdad, más allá de porque hemos discutido muchas veces y nos entretenemos en eso, pero yo creo que en esa discusión personalmente, y me acuerdo escribiendo el libro, de hecho, cuando le dije, oye Pancho, mira, ¿por qué no escribí el prólogo, etcétera? Y me dijo, yo lo tenía escrito al 90%. Dijo, ya, perfecto, pero ¿qué querés decir? Entonces yo le empecé a contar el libro y me dijo, no, ¿qué querés decir? Y yo, no, pero es que, no, ¿qué querés decir? Yo soy un niño de 8 años y tenéis 30 segundos, ¿qué querés decir? Yo le dije, dame 2 semanas. Está bien. Entonces, la maduración de idea es muy profunda porque efectivamente el tema es complejo. Lo que me dijo Héctor Soto cuando lo leí por primera vez, me dijo, no puedo creer la cantidad de hilos que cruzan este debate. Entonces, más que grande desaveniencia en una convicción, más bien es qué cosa es relevante en cuál caso, ¿no es cierto? Y cómo eso, sin saber una respuesta cierta, cuando uno toma una posición, ¿qué consecuencias tiene? Déjame ponerlo en un pequeño ejemplo. Uno de mis clientes es Airbus, la compañía que hace aviones. Y para los aviones es fundamental tener productos que, si hay un incendio, el funcionamiento del avión se mantiene por una cantidad de minutos, porque en el instructivo del piloto, él tiene una cantidad de tiempo para activar el apagado de incendio, etcétera, etcétera. Pero para que eso suceda, hay un componente que se llama PFAS, que producen muy pocas compañías en el mundo, que es un derivado del petróleo, que si uno lo bota, no se desintegra nunca. Nunca. Entonces es muy sucio. Y debido a las métricas ESG, 3M decidió
terminar la producción de este producto en 3 años. Y nosotros tenemos una planta en Francia que hace esto y que todos los aviones Airbus son brutalmente seguros porque todo lo que es la conducción de información, controles, monitoreo, electricidad, está protegido con esto. Y el motor se puede quemar y estar a 1000 grados Celsius y va a seguir funcionando por 12 minutos, que es el tiempo que el piloto tiene para reaccionar. Si más de 12 minutos, pero porque 3M tiene una métrica ESG, dijo yo no quiero ser sucio porque me están catalogando como sucio, entonces termino esto. Y nosotros estamos en pánico. Están empezando a calificar productos que vienen de la India, de China, toda una cadena. Y estamos en emergencia. Y me senté con Airbus en el París Show del aire. Les dije, oye, ¿qué van a hacer? Porque nosotros somos chicos, somos importantes, pero ¿qué pasa? Dice, el avión está lleno de esto. Sí, pero estamos sacrificando la seguridad de hoy, de todos los que volamos hoy día, por proteger el planeta, que es una buena causa, por mañana. Entonces, ¿quién está controlando las consecuencias de todo esto? Entonces, él lo habla, lo que hacen, pero las consecuencias con nosotros. Entonces, en esto, a veces hay consecuencias no entendidas, ¿no? Decía, y que es tan compleja la materia económica que no lo... Entonces, yo creo que el debate y las desavenencias y los acentos van más por ahí que en convicciones profundas. ¿Y cuál era la desaveniencia ahí con Pancho? No había una desavenencia con Pancho ahí. No. Había con la decisión de 3M más bien. Yo diría que... ¿O había una desavenencia en ese tema? Yo diría que no. ¿Pancho? No, el único problema que tengo yo es cuando leí el libro me di cuenta que Juan había leído más libros que yo. Esa fue mi... Eso es envidia, efectivamente. Oigan, yo siento que en el libro, cuando lo leí, me pareció que a rato que sería necesario hacer una distinción, y quiero ver cómo lo veis tú. Porque una cosa es que las empresas empujen propósitos, objetivos ESG, que podrían ser distintos y eventualmente en tensión, si no se hace bien la síntesis, con maximizar el bienestar de los accionistas. Eso es una cosa. Pero otra cosa distinta, creo yo, es que las compañías tengan o no tengan un propósito claramente definido. Y siento que a veces en el libro esas dos cosas se cruzan y se mezclan. ¿Cómo veis tú eso? Porque yo creo que hay compañías que pueden tener un propósito muy claramente definido, que no necesariamente tenga que ver con ESG, ¿no es cierto? Y otras compañías que no tengan un propósito o que lo tengan muy difuso y que le pongan mucho énfasis a los indicadores ESG. Yo siento que en el libro a veces esas dos cosas se cruzan. ¿Cómo veis esas dos dimensiones del problema? Concuerdo, y yo creo que va mucho a lo que dijo Karen, en el sentido de, y déjame responderlo con un ejemplo del libro. Johnson & Johnson, una tremenda compañía, increíble, gigantesca, que se está separando en dos, de hecho, para tener un propósito en su negocio de consumidores y otro propósito en su negocio de salud. Y ellos, en parte de su ESG, hicieron una cantidad de compromisos de diversidad racial, que en Estados Unidos es un temazo. Y en la Junta Accionista hubo una fundación política que compró acciones y que puso su propuesta de auditar las políticas de diversidad racial porque les parecían insuficientes, que no eran aún parte de la solución. Pero al mismo tiempo, otra fundación política, pero justamente el polo opuesto, dijo lo mismo, pero dijo, ¿sabe qué, señores de Johnson & Johnson? Yo quiero una auditoría porque me parece que sus políticas de diversidad racial son racistas, porque usted diferencia las oportunidades que le da a la gente en base a la raza, y eso es ser racista. Y los gerentes de Johnson & Johnson no sabían qué responder. Si tú me preguntas a mí, Johnson & Johnson estaba metiéndose en temas ESG, y es una tremenda empresa con cientos de miles de empleados, en donde entró en un terreno peliagudo, que no necesariamente tiene que ver con su negocio. Entonces, entrampó a la empresa en un conflicto. Y tú me preguntas, ¿Johnson & Johnson va a hacer mejores productos de salud si hace esto o no? No creo. ¿Va a hacer mejores productos de consumo si hace esto o no? No creo. Entonces, creo que tiene que haber una consistencia brutal entre los compromisos ESG que la empresa realmente se define para trabajar y su propósito. Y si se sale de eso, está un poco, si tú me preguntas a mí, pasándose de rosca. Una reacción a eso, Karen, una pregunta para ti. Una de las cosas que trata Juan en el libro es algunos ejemplos de CEOs o gerentes generales que en Estados Unidos se metieron en discusiones muy políticas, ¿no es cierto? Y otra de las cosas de los hilos, para usar el lenguaje de Héctor Soto que cruza el libro,
es la idea de que muchos CEOs se sienten llamados a que su compañía juegue un rol de resolver problemas públicos, llamémoslo así, para suplir una falencia o llenar un vacío que deja un Estado incompetente, digamos, o incapaz de llenar. En Chile hemos visto en las últimas semanas, últimos meses, que hay algunas discusiones públicas, la reforma tributaria fue un ejemplo, en que el sector empresarial tomó un rol activo y alzó la voz, ¿no es cierto? Salió a tomar parte de la discusión, y yo creo que en un rol que iba más allá del impuesto corporativo, que a lo mejor puede ser una cosa que está directamente relacionada con el estado de resultado de la compañía, sino que una discusión, un pacto fiscal más amplio. ¿Dónde está esa línea? ¿Hasta dónde deben los líderes empresariales participar de las conversaciones públicas? ¿Debieran simplemente dedicarse a servir su negocio y alzar la voz en las cosas que están directamente relacionadas con su negocio principal? ¿Dónde está esa línea? Porque cuando se involucraron los líderes empresariales, hubo voces muy críticas, ¿no? de ese rol. Lo recuerdo. Sí. A ver, déjame primero, voy a responderte, solo déjame una reacción a lo que decía Juan Ignacio, porque yo creo que no va a vender mejores productos de salud por meterse, o sea, no te metas donde no te importa. Yo creo que eso me parece muy bien. A veces sí, pues, porque por ejemplo, pensemos en el S del ESG, las mujeres, que hoy día se viene la ley de cuota y todo esto. No sé, un retail, que ahí tenemos una directora de uno, que no tiene mujeres en su directorio y le vende ropa y cosas para la casa a las mujeres, claro, el tema de diversidad sí importa. Entonces, yo creo que todo depende, a veces importa mucho y a veces no te metas donde no te importa, diría yo. Pero respondiendo a tu pregunta, a ver, yo creo que acá hay un tema que yo no lo tengo resuelto, es una duda que tengo, porque yo creo que una cosa es lo que cada empresa hace, y yo creo que cada empresa solo tiene que meterse en objetivos ESG cuando realmente le aporta valor en el largo plazo, y si no, no te metas donde no te importa, creo yo. Pero otra cosa es el sistema empresarial. Entonces, yo creo que yo estoy convencida de que los empresarios sí tenemos que tener una voz en los temas de debate público. No estoy de acuerdo con la crítica. Yo creo que si se está discutiendo la reforma tributaria, por supuesto que no tenemos que ir a negociar con el presidente, pero me parece que tener la discusión en el mundo empresarial públicamente de cómo lo que se está planteando, una mala reforma en este caso, va a afectar al mundo privado, va a afectar al crecimiento, va a afectar al empleo, me parece fundamental poder decirlo. Lo que pasa es que yo creo que una cosa es cada empresa y qué es lo que tiene que hacer, y otra cosa es el sistema empresarial, en Chile en este caso, entonces no estoy segura si son solamente los gremios o las instituciones como esa las llamadas a tener esa voz y a hacer cosas que van en la línea de poner la voz del mundo empresarial en el debate público, o también cada empresa y sumar todos los esfuerzos de cada una, a veces tiene que hacer cosas que quizás se salen un poco del propósito, de manera que todos sumemos y logremos un objetivo común. No lo tengo 100% claro realmente, y creo que a veces puede ser una excepción al no te metas donde no te importa, porque también tenemos una exigencia, creo, hoy día, de que todas las empresas y las personas que estamos en el mundo empresarial, trabajar por mejorar la confianza, la legitimidad de la empresa para operar y para proveer bienes públicos. Entonces, no sé, es un cuestionamiento que tengo. Francisco, ¿quieres decir algo de eso? Mira, yo primero creo que este es un problema, como diría Jonathan Haidt, espinudo, o sea, tiene muchas dimensiones y es difícil la respuesta. Pero así como conceptualmente yo veo propósito más como la función objetivo, o sea, lo que uno quiere hacer, la visión, la vocación, ¿no es cierto? Porque al final del día una empresa parte por la vocación o por la idea de un empresario, de un grupo empresario que se ponen de acuerdo para resolver un problema, ¿cierto? El tema del lucro viene después como por añadidura, pero lo que los junta al principio, ¿no es cierto?, es hacer, vámonos al típico clásico ejemplo de los niños, o sea, pues vender limonada en la esquina. O sea, ellos están pensando en los limones, están pensando en el agua y en el hielo. Y así parte o sea, y ha habido el propósito, ¿no es cierto?, saciar la sed de los que pasan por la plaza, ¿no es cierto?, en este ejemplo. Y esto yo lo veo más bien como el set de restricciones, ¿ya?, dentro de las cuales vamos a buscar ese propósito,
¿ya? Y las restricciones no hay que mirarlas en menos, ¿no? Porque cualquier matemático sabe que uno puede plantear la restricción también como función objetivo, ¿no es cierto? El dual se llamaba eso en matemáticas, ¿te acuerdas? ¿No es cierto? Con el lambda de la Entonces, clase. entonces uno puede optimizar a través de las restricciones o optimizar a través de la función objetivo. Desde ese punto de vista no son de segunda clase las restricciones, ¿eh? Son muy importantes. Y cuando se trata de dar opinión, bueno, ahí también la cosa es súper difusa porque el ciudadano Keynes o el ciudadano Fink tiene, por supuesto, todo el derecho del mundo a dar su opinión. Y creo que es muy valioso que lo haga. ¿Ya? Con respeto en el contexto, respetando también las reglas del juego ahí, porque la ley del lobby, etcétera. O sea, incluso hasta para dar opinión hay reglas, ¿no es cierto? Pero si uno respeta las reglas del juego, creo que todos estamos llamados a opinar y a contribuir en la discusión. Cuando uno tiene un cargo de responsabilidad, a veces se confunde lo que uno va a decir con lo que dice la empresa, es más complicado. O sea, ahí se mete otra restricción, ¿no es cierto? Porque uno ahora está hablando en representación de mucha gente, y gente que piensa distinto. Y lo más complicado es que ni siquiera piensan distinto, cambian todos los días. Todos los días cuando se transan acciones en la bolsa, es como una cosa móvil, es como una esas, podríamos escribir un segundo libro, Juan, como una especie de alien que representa a los accionistas que se están constantemente moviendo, es imposible saber qué piensan siquiera. Y por eso uno tiene que hacerlo con mucho cuidado, en cierta forma, y no llevando la propia ideología y las propias creencias o pensando que eso es lo único que vale. Entonces, creo que el tema es difícil, pero creo que es importante que las ideas se planteen. Ahora, hay un tercer nivel, que es cuando uno empieza ya a disponer de los recursos de la compañía. ¿Ya? Y ahí es más complicado todavía, porque ya no es solo una opinión, es la plata de los accionistas, que va a ir en una dirección o en otra. ¿Ya? Y los recursos de la compañía no solo a veces son plata, ¿no es cierto? A veces es imagen. ¿No es cierto, Karen? Tenemos el caso bastante reciente y súper polémico, ¿no es cierto?, de la publicidad de varios productos, no solo de Bud Light en Estados Unidos, que cambiaron radicalmente, ¿no es cierto?, la suerte de la cerveza, de la principal cerveza de Estados Unidos. Y hay un caso también creo con Adidas, ¿no es cierto?, con unos trajes de baño, en fin. Cuando uno lleva las propias preferencias, si ustedes quieren, con los recursos de los accionistas, o sea, hace política pública con eso, ya ahí la cosa es bastante más compleja. Ahora, son fronteras difusas y por eso que es complicado, o espinudo, como diría, no, yo no tengo idea. Son 20 para las 8, así que vamos a abrirlo a preguntas del público. Allá veo una. Yo sugiero que tomemos 2 o 3. No sé si hay un micrófono para que los que estén en la sala al lado puedan escuchar. De lo contrario, podemos compartir uno y nosotros compartimos el otro acá. Vamos a partir por la señorita y vamos a pasarle el micrófono. Hola, hola Juanta. No, mi pregunta tenía que ver, bueno, yo soy Camila Siles, soy consultora de sostenibilidad para la empresa. Me dedico a ayudar a empresas a certificar CB, que no sé si las conocen. Es una certificación de sostenibilidad que plantea que el propósito de las empresas es maximizar, o sea, estas 3 áreas de lo económico, social y ambiental. Y en estas discusiones también, y que de todo lo que han planteado, no sé, y me acuerdo en la universidad también, soy ingeniera comercial, que yo siento en estos años como la reflexión ha sido en esa maximización de la función de la función y de las restricciones, que se hablaba muy poco, y siento que lo que veo, y la discusión ciudadana, que obviamente la gente común y corriente no lo plantea así, es que las empresas no se han hecho cargo de las externalidades negativas que generan al producir bienes y servicios y todo. O sea, que ese es un gran tema. Las reglas del juego también tienen que ver con eso. ¿Cómo nos hacemos cargo de las externalidades negativas que no están incorporadas en la función económica de la empresa? O sea, las empresas no pagan los costos de contaminar, o no pagan los costos de dar lo mismo, ser racista o lo que sea, o de tener corrupción. La idea de la ley nueva es que eso se pague un poco, que se empiece a internalizar. Pero eso es como uno de los grandes temas de la empresa. Y el otro tema también, un poco el tema del crecimiento, que esto es ya más controversial, creo, todavía ahí en economía, es cómo también, y esto que es el planteamiento de la economía, cómo satisfacemos necesidades infinitas si tenemos recursos finitos. ¿Cómo nos hacemos cargo de esa ecuación que no calza? Porque tenemos recursos finitos y necesidades infinitas, y nos estamos dando cuenta que los recursos se nos están acabando, pero no nos estamos
no estamos haciendo mucho por resolver esas dos, como siendo como patitas de la ecuación financiera y económica que no, al menos yo en la universidad me quedé sin respuesta y todavía, bueno, no se pueden como resolver bien. Entonces no sé, ¿qué Súper, opinas de eso? Una pregunta. Varias, pero ya. La cara no puede ayudar. Estoy atendido por su propio dueño, ¿eh? Por supuesto, siempre. Listo para servir. Listo para servir. ¿Ah? Una pregunta corta y un comentario. Pregunta corta. ¿Cuál es la razón por la cual le pusiste despropósito? ¿Cuál es la razón principal? Me parece interesante porque se presta para interpretaciones. Y un comentario tiene que ver con lo que acaba de decir Francisco, que quizá uno puede ver que hay una restricción por el lado de los criterios ESG o también opuestamente una oportunidad. Porque efectivamente, como decía al principio Juan Carlos, la empresa es un reflejo de lo que es la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, quizás también este proceso que tenemos que transitar para que no sea un despropósito, pasa por también un cambio cultural y dejar de ver algunas cosas como meramente restricciones y empezar a incorporarlas como fuentes de potenciales oportunidades. Pero la pregunta igual. Súper, tomemos una más y después contestamos las tres, ¿vale? ¿Estás anotando para que no se te olvide? Estoy anotando, estoy Ya, anotando. vale. Yo anoté también. Allá hay una más y después tomamos la siguiente ronda. Pero, Oye, yo leí un tercer libro, así que puede que me meta en algo de tú ya la contestas. Mira, de lo que yo he leído, tú te metes en el tema de las externalidades, como dijo ella, de las externalidades negativas. Este problema se viene tratando hace 100 años y hasta ahora había una solución. Y era, digamos, para ponerlo en blanco y negro, el problema con las externalidades, o sea, el efecto negativo que provocan las empresas en el público al estar produciendo cualquier cosa. Los empresarios no incorporaban ese costo. En consecuencia, el precio de mercado era mentiroso y las empresas producían más allá de lo necesario. No se eliminaba completamente el costo, pero se rebajaba la externalidad. Ahora, siempre se tuvo conciencia de que tú no podías eliminar el costo, no podías eliminar completamente la externalidad, no podías eliminar completamente la contaminación, porque si no te quedabas sin el bien. Ahora, lo que ha estado ocurriendo con el ESG es una cosa buena, y es que las empresas han empezado a hacer lo que no hicieron antes, que es ellas mismas incorporar el costo que están produciendo a terceros. Cosa buena, digo. Ahora, el problema grave es que cuando la autoridad tomaba medidas, se calculaba la externalidad, de tal manera de alcanzar lo que supuestamente hubiera sido un precio de mercado. Hoy día lo que está pasando es que se están tomando medidas como la de Airbus. O sea, se pretende eliminar la contaminación, lo que tú quieras, completamente. Y eso es imposible. Entonces, estás llegando a unos callejones sin salida, o vas a seguir entrando en callejones sin salida. Entonces, aquí hay una demagogia, o no sé cómo llamarla, digamos, o una irresponsabilidad. Un despropósito. Un despropósito. Un despropósito. Gracias. Que no tiene mucha solución. Gracias por esa pregunta, Juan Ignacio. ¿Querés partir tú y después tomamos más? Porque si no se nos van a olvidar. Y podemos, sí, Karen, Pancho. yo noté 4 que vamos a fusionar una, ¿cierto? La externalidad negativa y cómo efectivamente la segunda, la recursos finitos y necesidad infinita, y después por qué es propósito.
De propósito es porque personalmente yo creo que toda la discusión del propósito es muy positiva. Yo lo veo. Nosotros en la empresa que yo trabajo hemos tomado una decisión drástica. ¿Qué empresa? Nexans, que es una empresa de nuevo que nuestro propósito es electrificar el futuro. Y es lo que estamos trabajando por, y nuestros productos son lo que hacen, mover electricidad, mover electrones, y por supuesto estamos comprometidos con la transición energética, pero a su vez parte de eso fue, dijimos, queremos deshacernos de 1/3 de todos nuestros negocios porque nos quita foco. Y tal como nosotros nos focalizamos, General Electric se está dividiendo en 3, Johnson & Johnson en 2, Toshiba en Japón la están dividiendo en partes, etc. Pero en toda esta discusión creo que la confusión ha llevado a que muchas veces nos hayamos pasado de rosca, que las imposiciones de autoridades que no tienen el conocimiento tienen el potencial de dañar el sistema empresarial, los conflictos de interés que separan a la gente de la empresa, con administradores de capitales que cobran más comisiones por fondos sustentables, directorios que guardan sus reputaciones, gerentes que, volvemos a lo mismo, crean grandes problemas que amenazan más aún dañar el sistema empresarial, y ahí viene el despropósito. Es decir, ojo, que por buscar el propósito caigamos en despropósito. Segundo, las externalidades, yo creo que efectivamente, y aquí por supuesto abro la discusión, pero de alguna manera, y la profesora Rebecca Henderson, en su libro, que ella justifica el ESG, dice el sistema empresarial en un mundo incendiado. Entonces ella dice la incompetencia de los gobiernos y las fuertes necesidades sociales hacen que las empresas tengan que saltar, porque es más fácil cambiar el sistema empresarial que el sistema político. Pero en ese mismo sentido, tal cual, como hablamos de las externalidades, el ideal, y Milton Friedman lo propuso, él dijo, lo mejor es que haya un precio de la contaminación y con eso el precio refleja. Pero la ineptitud de los gobiernos y las dificultades políticas no lo han sido capaces. Entonces las empresas han empezado a coordinar, ¿cierto? Entonces nosotros cuando le vendemos a Enel o a Iberdrola o a cierto, nos imponen. Parte de, para que usted gane su contrato, tiene que tener un compromiso de comprar energía más barata. De alguna manera reflejar. Y esa coordinación ayuda. Pero el problema, coincido contigo, Antonio, es... Energía renovable, perdón. Energía renovable. Sí, energía que dijiste más barata, perdón. Energía renovable, perdón. Con litio y con... No, pero es que dijiste más barata. Y perdón, creo que existe decir renovable, ¿no? Energía Más limpia. Energía más limpia, perdón. Energía más limpia. Es que muchas veces se cae en una descalificación, en donde está la empresa buena y la empresa mala. En donde ese efecto binario no ayuda. De hecho, los esfuerzos de las automotoras en reducir las emisiones de los autos de combustión interna son muchísimo más relevantes que los esfuerzos de las empresas que hacen autos eléctricos. Entonces, es mucho más loable que Volkswagen trabaje en sus motores, y que lo ha hecho, para reducir sus emisiones cuando se quema el diésel, que Tesla produzca 10 veces los autos que está produciendo hoy día. Pero es sucio y es limpio. Y eso estupidiza un poquitito el... y la última, lo abro, es recursos finitos, necesidad infinita. Bueno, esa es la historia de Malthus, que siempre la tecnología nos ayuda, pero yo creo que, y esto se lo aprendí a Pancho, que en eso vale preguntarnos cuál es nuestro propósito como humanidad, como especie. Y si te parafraseo bien, es que tenemos un mundo maravilloso, del que ojalá la mayor cantidad de seres humanos podamos gozar y observar, porque es re fácil decir, oye, dejemos de crecer, dejemos de tener hijos, dejemos de gozar la vida, pero no será un despropósito para la humanidad. Y las futuras generaciones, ¿no? Habían más preguntas. Tomemos una segunda ronda. Aquí había una. Bueno, muchas gracias. Yo me he contactado con Juan Ignacio por correo justamente porque le comentaba que, bueno, yo hice un doctorado en Japón en Derecho Comercial justamente en estos temas. Y allá se ven las cosas bajo otra perspectiva. Y en ese sentido, cuando aquí hablan de la ESG, y Karen decía, bueno, y creo que es correcto, no te metas donde no seas parte. Y eso está muy bien, salvo si agrega valor. Ahora bien,
creo que falta un aspecto, pero también si es moralmente correcto, porque puede agregar valor, pero no ser moralmente correcto. ¿Cómo se ve eso en Asia? Se ve por el lado de el sentido común. Ellos le llaman sentido común a lo que nosotros aquí podríamos llamar moralidad. Entonces, vayan a ver allá, por ejemplo, en Japón o en China, si a alguna empresa se le ocurre hacer lo que Budweiser hizo. Ninguna, pero ninguna. Ninguna. También lo que Disney está haciendo, rompiendo todo, ¿no es cierto?, el capital que tiene y a todos sus accionistas, o Target, la empresa Target, que también está haciendo ese tipo de cosas. Y entonces yo creo que muchas veces se deja de lado este punto que en Asia lo tienen muy claro, pero lo tienen bajo otro punto de vista, pero que lo tienen muy claro en el sentido si son cosas de sentido común o no son cosas de sentido común. Que eso quería agregar. Muchas gracias. Bien. Gracias. Ahí hay otra. Y después ahí y contestamos. Bueno, Juan Ignacio, ya tú sabes que yo ya me leí el libro. Muy Mateo. Dentro de los cuales felicitarte, la cantidad de información, una historia que es muy entretenido de leer, fácil de leer. Tú sabes también lo que pienso en estos temas. Soy contrario al tema de definir ESG como sostenibilidad o como responsabilidad social empresarial. Creo que son cosas diferentes. Pero creo que, y la pregunta que quiero hacerte es que concuerdo que lo importante es que las empresas generen ganancias, que tienen que mantener ese foco, cumplir con las reglas del juego, la costumbre ética, las leyes, etc. Pero no tienen también un deber de proteger el capitalismo. ¿A qué voy con esto? Tú mismo lo pones en el libro, lo hablas como el colesterol bueno. ¿Qué significa? Que es la desigualdad buena, que el premio al esfuerzo, al mérito. ¿Cómo podemos generar eso, o cómo las empresas pueden enfocarse a proteger este capitalismo, este sistema? Porque todos saben que las ideas empresariales son más difíciles de argumentar, contra una ONG ambiental, por ejemplo, etc. Entonces la pregunta va enfocado en eso. ¿Qué tienen que hacer? ¿Tienen las empresas un deber respecto a esto? ¿Cómo lo deben hacer? Y principalmente sacando el lado es cómo buscamos llegar con un mensaje claro tanto a las comunidades, a gente que quizás no tiene el conocimiento técnico, para entender que el capitalismo puede ser una forma de progreso. Muchas gracias. Ahí hay otro. ¿Lo pueden hacer correr, por favor? Porque no. Hola, buenas noches. Mi nombre es Carla Palacios, alumna de acá de la UAI. Me parece súper interesante y soy súper pro de todo lo que es ESG. De hecho, hice una especialización de eso. Y muchos años trabajé en el mundo corporativo, lo cual se tiene los recursos para hacer esto. O por lo menos están intentando ir para ese camino. Pero cuando te vas a las empresas más chicas, digamos mediana y grande empresa, tú les dices ESG y te dicen, ¿sabes qué? Fabuloso ESG, pero tengo que pasar la cuenta y tengo que pagar los sueldos. Entonces, tú dices, ¿cómo tú incorporas estos elementos que son súper importantes para el largo plazo con empresas que están lidiando todos los días con el capital de trabajo? Entonces, te diría que a mí se me produce una dicotomía de a dónde impulsamos esta necesidad de las compañías de ser más verdes, de estar corporativamente más preocupadas de todo lo que es la sostenibilidad y el ambiente empresarial, frente a lo que hay que pagar los sueldos todos los meses. Muy buena pregunta y muy buena lección de universidad, además, la felicito. Yo quiero complejizar un poco la primera pregunta que se hizo aquí en la primera línea, para Juan Ignacio, pero también a Pancho y Lacan. Yo cuando escuché esa pregunta, ese comentario, recordé algo que pensé cuando leí el libro, y es la idea de cómo medimos los indicadores ESG, ¿no es cierto? ¿Cómo le ponemos números? Las empresas en general miden, ¿no? Lo que no se mide no se hace, pero en la vida de las personas, nosotros
hay muchas decisiones que tomamos balanceando costo y beneficio. Medimos, vamos a ganar esto, vamos a perder esto. Pero hay muchas otras decisiones que son decisiones más bien como éticas, ¿no es cierto? Ahora también hay decisiones éticas que uno toma con el utilitarismo, pero digamos hay decisiones, o sea, deontológicas, ¿no? Que uno dice, hay cosas que yo simplemente no hago. Y uno ocupa esa aproximación a ciertos problemas, básicamente porque hay problemas en los que es imposible medir los costos y los beneficios. Y si es imposible medir los costos y los beneficios, una aproximación utilitarista de medir las cosas simplemente no funciona, ¿no es cierto? Entonces la pregunta yo encuentro que es buena, es esa lógica de que hay ciertos valores o cierto sentido común, ciertas normas de convivencia que todos compartimos, que se respetan y punto. ¿Debiera ser una lógica que inspire el actuar empresarial? ¿O el actuar empresarial debiera solamente basarse en indicadores que se pueden medir, balancear costo y beneficio? ¿Cómo se resuelve eso? Para simplificar la pregunta, no sé si Pancho y la Karen la quieren. Pancho. Yo creo que las reglas morales son parte de las reglas del juego, ¿no? Ahora, lo que sí hay que tener presente es que no todo el mundo, o sea, hay diversidad, o sea, no todo el mundo piensa igual, ¿ya? Y ahí donde las cosas se ponen más difíciles o más espinosas. Entonces, lo que hay que buscar son esos mínimos comunes múltiples, ¿no? O sea, aquellos factores en que estamos todos más o menos de acuerdo, ¿ya? Y no todo eso va a estar en las leyes, hay cosas que van a estar en las costumbres, ¿no es cierto? ¿Ya? O sea, por ejemplo, cómo nos vestimos, no hay una ley que, creo yo, no sé, capaz que hay ahora, pero no, yo no la he leído, no sé, pero sin embargo más o menos los códigos los manejamos y lo veo solo simplemente como un ejemplo. Pero yo creo que la parte ahora, en la parte ética, incluso cuando uno lo mira desde el punto de vista de si uno es liberal, libertario o conservador, se van a dar cuenta que a las personas no les importa lo mismo, las mismas cosas. O sea, hay un libro bien bueno de Jonathan Haidt, a propósito lo puedo recomendar, se llama The Righteous Mind, donde el tipo se mete justamente a tratar de entender qué es lo que hay detrás de las creencias morales de las personas en función de su preferencia política. Y hay diferencias bien marcadas, digamos, ¿no? Entonces, ahí de nuevo entramos en un terreno que es más complicado. Ahora, yo quería simplemente agregar otras dos cosas, o sea, tres, perdón. El tema de la falta de recursos, la idea. La idea nos van a sacar ese problema. De hecho, nunca ha habido más gente en el planeta y nunca hemos estado mejor que ahora. Viene Steven Pinker ahora luego a Chile, van a poder escuchar de él, digamos, una explicación más acabada de lo mismo. Respecto de la idea de que las empresas pagan o no pagan los costos, yo lo que les tengo una mala noticia. Las empresas no pagan ningún costo. Los costos los pagan las personas. Ya, las empresas son como la plaza, es un punto de encuentro. Todo se lo traspasan a alguien, ¿eh? Que es el que paga la cuenta. Y por eso es que creo que es importante que las reglas del juego sean protagonistas en esto. O sea, si queremos una sociedad de tal o cual forma, tenemos que asegurarnos de elegir buenos representantes, buenos legisladores, que la política sea buena, para que las normas que provienen de la política esencialmente sean buenas normas. Yo creo que, y eso es responsabilidad de nosotros, como ciudadanos. ¿Ah? Si nosotros no cumplimos con esa parte, vamos a tener malas reglas, porque vamos a tener mala política. Yo creo que ese es un tema que no hay que olvidar nunca. Entonces, yo creo que ese quizás es más difícil de resolver. A veces las cosas no andan por el camino que uno quiere, pero ahí yo creo que es donde está la clave. Y la última cosa que quiero decir a propósito del comentario que hacía Juan, de esta idea mía de qué es lo que hay que maximizar desde el punto de vista ecológico. ¿Ah? Si el tiempo en que la conciencia va a estar prendida en la humanidad o el número de conciencias que van a tener la oportunidad de ver el firmamento. Es una pregunta, porque la respuesta desde el punto de vista práctico no es la misma. Me encontré con un físico matemático inglés, escuchando, leyendo unas cosas que se llama Roger Penrose, y se lo recomiendo, es un viejito, pero agnóstico, según él se define, pero con mucha sabiduría que la verdad que me iluminó en eso. Dijo, físico matemático que trabajaba con Stephen Hawking, o sea, un tipo de la ciencia dura, digamos, por decirlo así. Y según él hay tres universos: el universo material, el universo abstracto y el universo de las conciencias. Y hace todo un análisis desde el punto de vista de la física, del misterio que hay entre la conexión de estos tres universos.
¿ya? Nosotros cuando miramos el tema ecológico, yo creo que lo estamos mirando únicamente, para seguir con el ejemplo de Penrose, en el mundo, en el universo material. El universo de las cosas abstractas para él es el universo de las matemáticas. Para él es un misterio cómo las matemáticas han llegado tan precisamente a definir lo que ocurre en el universo material. Que para él eso es un misterio. Pero hay 3 universos. Nosotros estamos concentrados en materia ecológica en uno solo, que es el de la materia, ¿ya? Ahora, miremos el universo de las conciencias y a lo mejor vamos a llegar a una respuesta revolucionariamente distinta a la que estamos obteniendo hoy día respecto a cómo resolver los problemas de la ecología, que es un ejemplo de ESG. No es idea mía, bueno, llegué por otro lado, Juan, pero veo que hay también del lado de la física las mismas preguntas. Bueno, Karen. ¿quieres agregar algo? No, yo como tenemos poco tiempo, yo quiero sumarme a la pregunta tuya y darle el tiempo aquí al autor del libro, como si tenemos un rol en defender el capitalismo, que me interesa mucho. Yo creo que definitivamente sí. O sea, no hay duda que si hay algo en donde la empresa tiene que defender su posición es en su sobrevivencia. Y yo creo que no por la empresa, o porque va a ganar plata, o porque la razón de fondo del capitalismo es la libertad de las personas. Milton Friedman propone esto, propone su maximización, crecimiento de las utilidades, no porque le guste la plata, sino que él lo que dice se fundamenta en Adam Smith y en Jefferson. En los principios económicos de Adam Smith, en que cada vez que acordamos algo entre personas, lo hacemos en libertad. Entonces, ¿por qué alguien va a venir para acá a decirme que yo tengo que hacer otra cosa cuando yo hago algo libremente con alguien y acordamos, y esa mano invisible lo que hace es empujar el progreso? Lo segundo, al hacerlo y al dar libertad a esas personas, nos protegemos de la tiranía, que en definitiva es la concentración de poder en unas pocas manos. Y la tiranía no solo con el Estado, sino que las manos poderosas que existen. Y este tema es el que estamos discutiendo hoy día. Entonces, cuando una empresa ve su sobrevivencia amenazada, porque hay alguien que le quiere imponer, ya sea con métrica ESG definida en Bruselas, o con métricas ESG definidas por un administrador de fondos en Nueva York que cobra comisiones cuando sus fondos son sustentables, tiene que reaccionar. O con métricas que le imponen en forma intolerante en la sociedad, tiene que seguir el consejo de Karl Popper y ser intolerante, responder, no por su sobrevivencia como empresa, sino que por su sobrevivencia como instrumento social para las personas. Porque si no lo hace, va a fallar a su responsabilidad fundamental, que es dar libertad a la gente. Entonces, ahí, y es difícil hacerlo, y hay que ser corajudo, pero si hay una empresa que ve amenazada eso, tiene que hablar con uña y diente, porque si no va a dejar de existir. Buena respuesta, ¿no? Extraordinario. No sé si te queda alguna en el tintero, Juan, o ya estamos. Había una sobre las empresas más chicas. No sé si queréis decir algo sobre Creo eso. que diste en el callo. Diste en el callo. Antes la empresa, en el siglo XVIII, había pocas empresas, pero todas las empresas eran de su dueño. Y todas las transacciones se hacían mirándose a la cara y dándose la mano. Y el propósito empresarial era obvio. Y no había conflicto de interés porque el dueño era el que administraba. Pero vino la creación de la gran empresa, que según el presidente de la Universidad de Columbia, a quien Juan Carlos le está haciendo competencia, el presidente de la Universidad de Columbia en el principio del siglo XX, dijo que el invento del milenio era la sociedad anónima de responsabilidad limitada, porque era capaz de agregar capital y personas para hacer los grandes proyectos que han construido la humanidad como la conocemos. Pero cuando eso sucede, esa pequeña empresa se transforma en una gran empresa en donde se separa de la gente, en donde nadie sabe quién es el dueño, porque son alienígenas que cambian cada día de preferencia o de persona, ¿no es cierto? Y gerentes que pueden robarle la plata, pueden construir reputaciones, pueden tener miles de conflictos de interés. Pero si esa empresa fuese una pequeña empresa, no estaríamos discutiendo esto. Porque cuando esa empresa tenga todo alineado en su propósito, su estrategia, su visión, su administración, y no haya nada de por medio,
el propósito va a ser obvio. Entonces, cuando tú efectivamente te encuentras con personas que tienen su pequeña pyme empresarial, para ellos el ESG es obvio, porque si ellos no hacen un trabajo acorde con su comunidad, con su cliente, que al que le ve la cara todos los días, al que llama, al que le responde como dueño, ellos están haciendo el verdadero ESG, que es fomentar su propósito para la creación de valor de largo plazo, que no es nada más que hacer bien su trabajo, dándole a la gente lo que pide de la mejor manera posible. El problema es que hoy día hay muchos que creen que el ESG es otra cosa y se presta para instrumentar la empresa políticamente, se presta para ganar reputaciones, para otras cosas que lamentablemente amenazan nuestra libertad y las vías como queremos vivir. Yo creo que todos nos quedaríamos un buen rato más conversando acá, pero yo tengo el compromiso de terminar esto a las 8, ya estamos pasados. Quiero agradecerle a todos por venir, a los que están aquí, a los que están en la sala del lado. Hablamos de negocio, de economía, de filosofía, de física, ¿no es cierto? Yo quedé muy estimulado. Esto es un pequeño aperitivo de lo que van a ver cuando lean el libro, así que los invito a los que no lo han hecho a que lo compren y lo lean. Felicitaciones nuevamente, Juan Ignacio, felicitaciones Karen, Pancho, y un abrazo a todos, gracias por venir. Bueno, muchas gracias.